Agradecemos esta hora y le agradecemos como siempre la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR a la doctora María Cecilia Villegas. Ella ha sido del movimiento Capitalismo Consciente Perú. Qué gusto saludar a la doctora María Cecilia Villegas. Siempre es un gusto dialogar con usted. Hola José, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, el próximo 23 de septiembre va a tener lugar en Lima el Foro Liderazgo Empresarial Activista, factor clave para el desarrollo del país, organizado por el Movimiento Capitalismo Consciente Perú, con el apoyo de IDEA Internacional, ESAN, Radio Programa del Perú y El Comercio, ¿no? En primer lugar, nos gustaría que nos brinde alcance, nos dé a conocer la importancia de este foro que convoca, además, he visto a distinguidas personalidades. Así es, José. Hemos hecho un esfuerzo de convocar a líderes empresariales para conversar sobre algo que consideramos que es importantísimo. Los empresarios, antes que hombres de empresa, somos ciudadanos y nuestra participación en los temas públicos que atañen al bien común constituye una forma de demostrar nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible del Perú. Durante mucho tiempo, los empresarios se han mantenido alejados de la cosa pública, de la participación política. Y esto ha decantado en la realidad que vivimos el día de hoy. Hay una urgencia de retomar nuestra actividad y hacer escuchar nuestra voz, porque lo cierto es que la crisis política, social y económica que vive el Perú no se sostiene más. Leía con atención su reciente columna en el diario El Comercio, Asumamos el Liderazgo, pero también escuché con atención su disertación que tuvo hace unos días en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, justamente sobre temas que están en esta línea, ¿no? ¿Cuál cree usted que ha sido la razón por la que no se asumió un liderazgo de parte del sector empresarial de nuestro país? ¿Por qué no han ingresado a participar de una manera más activa en los temas de interés público? Creo que ahí han habido dos cosas. Primero, esta idea equivocada desde mi posición que la política y la economía pueden correr por cuerdas separadas. Eso no es verdad y claramente eso se ha demostrado el día de hoy. Cuando existió esta ola de crecimiento económico en el Perú, a principios o a mediados en realidad del año 2000, lo que ocurre es que los empresarios se dedican a hacer empresa y dejan que la política siguiera su rumbo. Ahí tuvimos una experiencia bastante equivocada porque la economía comienza a ralentizarse cuando Ollanta Humala asume el poder, y eso es alrededor del 2011, ¿no? Y comienza a decrecer el crecimiento, se hace cada vez más pequeño, y luego ya sabemos qué es lo que sucede cuando la crisis política y la crisis social se hacen tan grandes hacia el 2016 y llega luego Pedro Castillo del 2021 al poder, ¿no? Entonces, los empresarios han estado alejados del quehacer político y acá es bien importante recordar que política no es solo militar en un partido político o postular a un cargo de elección popular. De hecho, política es lo que hacemos los ciudadanos por el solo hecho de vivir en una sociedad. Pero nos hemos acostumbrado a decir no nos importa la política, no nos metemos en política, y creemos que la política está muy vinculada a temas de corrupción y a temas donde la ciudadanía no quiere entrar. Eso ha decantado en que elijamos a las personas que hoy nos gobiernan, lo que tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida y en nuestro día a día. Y mira, José, hemos llevado al poder a congresistas que hoy responden a los intereses de los mineros ilegales, de los transportistas informales, y eso impacta directamente nuestro día a día. Las personas que usamos el servicio público o que manejamos por las calles de Lima tenemos que enfrentar la desgracia que es el servicio de transporte público. Sumado a ello, la minería ilegal trae consigo el tráfico de niñas para la prostitución, el tráfico de niños y adolescentes para trabajos forzados, pero además el sicariato. Y entonces tenemos un Estado que no puede y que no está enfrentando
la realidad que vivimos todos los peruanos. Por eso es que nosotros desde Capitalismo Consciente consideramos que el sector empresarial tiene que levantar la voz y tiene que involucrarse, porque la única forma de salir de esta crisis es si los peruanos decidimos involucrarnos en la cosa pública. Antes de abordar temas de la realidad, como usted lo menciona, me gustaría un poco resumir lo que ustedes hacen en Capitalismo Consciente, ¿no? Y leía también con atención que ustedes le ponen mucho énfasis justamente en que el costo que los empresarios no participen o traten de ponerse al costado supera largamente al de hacerlo. Entonces, parece ser que eso, ¿usted cómo ve? ¿Estamos superando eso? ¿Tenemos señales claras que eso se está superando en los últimos años en el Perú? Sin duda, nosotros creemos que el costo de involucrarse es muchísimo menor que no hacerlo, ¿no? Y esto en general, no solo en este momento en particular. Para nosotros es sumamente importante que el sector privado tenga una voz en la cosa pública, porque finalmente es el sector privado quien tiene los mayores incentivos para impulsar el desarrollo del país. Lo que hemos visto en los últimos tiempos es una clase política que llega al poder a saquear el Estado, que llega al poder para responder a los intereses particulares de economías ilegales, de sectores informales que hacen muchísimo daño al desarrollo de nuestro país. Y sin embargo, si algo funciona, es el sector privado. Mira, por ejemplo, lo que está sucediendo con el aeropuerto Jorge Chávez. La empresa privada ha cumplido con los términos del contrato y el nuevo aeropuerto Jorge Chávez se va a poner en funcionamiento el 18 de diciembre de este año. El Estado peruano lo único que tenía que hacer era expropiar terrenos, que se demoró muchísimos años en hacerlo y por eso la demora en la puesta en marcha del aeropuerto, y terminar las vías de acceso al nuevo aeropuerto. No ha culminado las vías de acceso al nuevo aeropuerto y entonces lo que vamos a tener, lo que ha sucedido, es que se han tenido que construir unos puentes daily mientras la vía Santa Rosa se termina. Eso es un problema gigantesco, primero porque vamos a generar un desorden, pero porque no estamos a la par del sector privado. Queremos ser un país desarrollado, queremos traer grandes obras de infraestructura y sin embargo el Estado nos demora y el Estado no cumple. Lo mismo está ocurriendo en el tema del puerto de Chancay. ¿Cuál es la perspectiva para las poblaciones que viven en Chancay? ¿Cómo vamos a controlar el crimen organizado? Nada de esto se está evaluando. Los peruanos estamos sufriendo la inseguridad ciudadana todos los días en todos los distritos de todas las ciudades del Perú. ¿Y qué cosa está haciendo el Estado? Pues el Estado no está haciendo nada. Entonces, el sector privado que impulsa el desarrollo y los ciudadanos que queremos vivir, que queremos tener un país donde podamos vivir en paz y que queremos construir un país donde nuestros hijos puedan desarrollarse, tenemos los incentivos adecuados para involucrarnos, para levantar la voz. Y nosotros creemos que es el momento ya de hacerlo, que tenemos que dejar de estar callados y que tenemos que decirle al Estado y decirle a los políticos, basta ya. Necesitamos un país y necesitamos llevar este país hacia el desarrollo. Nuestra invitada, la autora María Cecilia Villegas, CEO del Movimiento Capitalismo Consciente Perú. En esa línea que impulsa, ¿no?, Capitalismo Consciente, liderazgo y activismo empresarial, ¿cómo está analizando, doctora Villegas, los últimos cambios en los sectores? Ayer la presidenta anunció 4 cambios sectoriales, ¿no? Me gustaría conocer su punto de vista, por favor. Son cambios que la verdad es que no se entienden, sobre todo cuando estamos en un momento clave. El canciller fue quien acompañó a la presidenta a China. Estamos en estos días celebrando InPerú, es un foro en la ciudad de Nueva York donde se busca traer capitales extranjeros para invertir en el país. Y en este momento, a portas de la PEC, a portas de la visita del presidente de China para la inauguración del puerto de Chancay, decide cambiar al canciller
Y además, estas declaraciones del nuevo canciller llaman muchísimo la atención, José. El canciller González Solechea tuvo una posición muy firme en contra de lo que estaba haciendo Maduro con este robo de la elección y este secuestro de un país como Venezuela. Y ayer lo que hemos escuchado del nuevo canciller es que la crisis de Venezuela tiene que ser resuelta por los venezolanos. Entonces hay un cambio frente a lo que está sucediendo en Venezuela que preocupa muchísimo. Ningún demócrata a estas alturas puede sostener que los venezolanos tienen la posibilidad de resolver solo la crisis que están viviendo. Sobre todo cuando sabemos que han ordenado la detención de quien habría ganado las elecciones en Venezuela. Un segundo tema, el caso Petroperú. ¿Qué es lo más aconsejable en la situación de crisis en la que se encuentra Petroperú? El caso de Petroperú es realmente vergonzoso. Petroperú es controlada por un sindicato y que tiene beneficios que son inaceptables en cualquier empresa privada, mucho menos en una empresa pública. Lo que ha venido sucediendo con Petroperú son años de malas decisiones, años de un Estado en distintos gobiernos, porque recordemos que quien decide la construcción de la refinería de Talara es Ollanta Humala, pero luego en el gobierno de PPK se amplía el presupuesto para la Talara y no se toman las decisiones adecuadas. Entonces son años de un desgaste de recursos que es absolutamente inaceptable. Petroperú debería ser llevada a un proceso de privatización, debería ser desmembrada, es decir, la refinería debería privatizarse por su cuenta y cada una de las partes de Petroperú debería dividirse y buscar algún actor que esté interesada en asumir el riesgo que Petroperú significa. La deuda que genera Petroperú, que tiene Petroperú hoy, es gigantesca, pero además es una empresa que está quebrada. Es una empresa que demanda recursos y que nos está desangrando. Y mira, José, que esto está ocurriendo cuando en el Perú hay 10 millones de peruanos en pobreza. Y sobre estos 10 millones hay 12 millones vulnerables que ante cualquier eventualidad pueden caer en pobreza. ¿Dónde está la presidenta que no toma la decisión y que no finalmente lleva a Petroperú a un proceso de privatización y detiene esta sangría terrible de recursos del Estado? La incapacidad de los funcionarios de Petroperú para sacarla adelante, y además hay una incapacidad, no hay una decisión política de hacerlo, porque se ha nombrado un directorio que viene meses llamando a la presidenta a tomar decisiones, y la presidenta no quiere tomar decisiones. Recordemos además que aquí hay grandes responsables, un Humberto Campodónico que decide crear la refinería de Talara o invertir en la remodelación de la refinería de Talara en realidad, y que ha sido presidente del directorio de Petroperú hace pocos años, ¿no? Entonces, la idea equivocada de los políticos de izquierda de crear empresas públicas y de que ese es el camino, cuando una y otra vez las empresas públicas nos demuestran que no son eficientes y que lo único que hacen es desangrar a los peruanos. Pero sumemos esto además que la constitución política del Perú prohíbe que el Estado haga actividad empresarial. El Estado solo puede hacer actividad económica subsidiaria, es decir, solo puede brindar servicios cuando el sector privado no lo hace. Y en el Perú tenemos varias empresas petroleras que brindan servicios. Tenemos refinerías y tenemos importación de petróleo también. Entonces, el Estado no debería tener Petroperú. Esta es una empresa que tiene que privatizarse lo antes posible y tenemos que entender como peruanos que esta aventura de que el Estado sea empresario es absolutamente equivocada. Una pregunta final, doctora María Cecilia Villegas, y usted lo ha tocado hace unos instantes, el riesgo que tenemos de una actividad que va creciendo como es la minería ilegal, ¿no? Si nos ponemos a revisar un poco lo que ocurre en el país, en Piura, zonas como Sapillica, Paimas, Lomas,
Ayabaca, minería ilegal, se frena un proyecto. En Cajamarca, ya ahora en las inmediaciones del proyecto Conga, en la zona conocida como el Perol, ya hay minería ilegal. Si vamos al sur del país, en Puno, Ananea, tenemos Rinconada. Si nos vamos a Arequipa, igual, en el corredor minero del sur ya hay minería ilegal. Entonces, ¿qué hacemos? La preocupación, he consultado a varios analistas, dicen, la preocupación es que esto vaya creciendo, incorporemos ya la economía ilegal como una suerte ya de institucionalización, entre comillas, y las elecciones del 2026 corremos el riesgo que esta economía ilegal financie candidatos. ¿Su opinión? Mira, y yo te diría que las economías ilegales han venido financiando candidatos desde mucho antes, ¿no? Ya tenemos candidatos que han representado, claro. Tenemos autoridades elegidas, sí, que representan a la minería ilegal, y tú nos has mencionado, José, lo que viene sucediendo en Madre de Dios, claro, que es la región donde mayores mineros ilegales hay y que nos están haciendo un daño gigantesco. Entonces, es una realidad. Y uno de los grandes problemas, además, con haber prohibido el financiamiento de la empresa privada, de los partidos políticos, es que a la empresa privada tú puedes supervisarla. A las economías ilegales no, porque el dinero viene en efectivo y entonces los aportes vienen en efectivo. ¿Cómo supervisas quién está financiando a estas autoridades y cuáles son las normas que ellos están sacando cuando viene de parte de economías ilegales? Y además es bien importante porque las economías ilegales no vienen solas. La minería ilegal trae consigo la trata de personas para la prostitución y para los trabajos forzados, trae consigo al sicariato que genera incertidumbre y genera violencia en los distintos pueblos donde esto está, donde la gente vive, ¿no? Entonces, las economías ilegales son peligrosísimas y están tomando el control de distintas partes del Estado. Si uno va a Puerto Maldonado puede ver a los mineros ilegales operando con absoluta impunidad. Y lo mismo ocurre en Patás. Yo he estado en Patás hace cerca de 3 semanas y es realmente impresionante los pueblos que han creado con edificios de 7 pisos, con hoteles lujosos, con casinos, los niños yendo al colegio en cuatrimotos, como si se tratara de zonas muy, muy ricas, ¿no? Entonces, y ahí no hay Estado, y esa es la realidad. No hay un Estado supervisando y los policías que mandó el Ministerio del Interior para tratar de tomar el control de esta zona, ven pasar a los mineros ilegales y no los detienen y no sucede nada. Hay más de 300 camiones que salen todos los días con oro ilegal hacia Trujillo y nadie hace nada. Pasan delante de puestos policiales y nadie hace nada, reciben un cupo por cada camión y eso sigue continuando. Y va a continuar, porque la realidad es que el precio de los minerales genera ese incentivo perverso. El oro y el cobre, hoy el precio del oro y del cobre es tan alto hoy día que estas economías ilegales van a continuar operando. Y ahí tenemos que preguntarnos qué es lo que están haciendo el resto de empresas, porque estos mineros ilegales tienen que procesar su oro en plantas. Y estas plantas, algunas formales, tienen que exportar el oro a través de traders. Entonces, ¿quién está haciendo seguimiento a lo que está ocurriendo? Tienen línea amarilla, que son toda la maquinaria que utiliza la minería. ¿De dónde sacan esta línea amarilla? Tienen camionetas para minería. Entonces, ¿quién está comprando? ¿A dónde? Mejor dicho, ¿quién les está vendiendo la línea amarilla, las camionetas? ¿Quiénes son las plantas donde se procesa el oro ilegal? Los explosivos. Los explosivos. Es bastante grave la situación. Doctora María Cecilia Villegas, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros, con RCR. Invite el 23 de septiembre este foro Liderazgo Empresarial Activista, factor clave para el desarrollo del país. Escuchan en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, José. El 23 de septiembre a la 1 de la tarde en la Universidad ESAN llevaremos a cabo este foro. El foro es abierto al público, solo pedimos inscripción previa.
y están todos invitados. Lo más importante es sentarnos a conversar, porque necesitamos levantar la voz del sector privado y necesitamos actuar para recuperar nuestro país. Los peruanos queremos vivir en paz y queremos desarrollarnos. Queremos un futuro para nuestros hijos. Muchas gracias, José.